5, 4, 3, 2, 1. Listo. Bienvenidas y bienvenidos, apreciable público. Seguimos con nuestro primer Congreso Internacional y segundo Simposio Nacional sobre la prevención del suicidio y la promoción de la salud mental en niñas, niños y adolescentes. Esperamos hayan sido de su agrado todas las conferencias y que sigan siendo de su agrado las conferencias que nos seguirán acompañando. Comprender las cosas que nos rodean es la mejor preparación para comprender las cosas que hay más allá. Hipatia de Alejandría, filósofa griega. A continuación, nos es grato presentar al maestro y escritor José Luis Canales Morales, quien posee grados académicos de maestría en Psicología Clínica y Psicoterapia Gestalt, por parte del Instituto Mexicano en Psicoterapia Gestalt. Es licenciado en Psicología con mención honorífica UNAM. También es licenciado en Administración de Empresas por parte de la Universidad Iberoamericana. Actualmente es psicoterapeuta emocional de adolescentes y adultos desde 1995. Ha publicado diversos escritos, como Suicidio, decisión definitiva al problema temporal en 2013, Padres tóxicos, legado disfuncional de una infancia en 2014, El cristal roto, sobreviviendo al abuso sexual en la infancia en 2015, Despídete sanamente de un amor, cómo enfrentar una separación de pareja en 2016, y Secretos de familia en 2019. Vale. El maestro José Luis nos va a dar la ponencia. Clasificación del intento suicida. ¿Cómo medir el riesgo? Adelante, maestro. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias por la invitación. Y me encantaría, bueno, antes que nada agradecerles el que me hayan invitado, el estar con ustedes. Y yo sé que durante este simposio se va a hablar de muchos temas acerca del suicidio. Y yo quisiera compartirles, como psicoterapeuta, como especialista en el tema, justamente oye, mucha gente me pregunta, oye, José Luis, ¿todos los intentos suicidas se miden de la misma manera? ¿Cómo sabemos qué intento suicida es realmente peligroso y cuál es menos peligroso? O mucha gente me pregunta, ¿todos los intentos suicidas realmente lo fueron? ¿Hay algunos que fueron simulados? Y ese es el objetivo de hoy. Mi objetivo de hoy con ustedes es, de alguna manera, de manera breve, concreta y clara, que aprendamos justamente a cómo se evalúa un intento suicida. Pero para llegar a este último tema, nada más quisiera darles una breve introducción acerca de, acuérdense de una cosa, acuérdense que en general el suicidio nunca es un acto impulsivo, a menos que haya un problema de impulsividad en la personalidad del paciente, por ejemplo, aquellos que tienen trastorno de déficit de atención por hiperactividad o algún tema de impulsividad en la personalidad. Fuera de estos casos, que son los menos, el suicidio nunca es un acto impulsivo, es algo que se planea por lo menos con 9 meses de anticipación. Y para esto les quiero dar una breve introducción para llegar justamente a cómo se clasifica el intento suicida. Para esto preparé una presentación muy concreta, muy clara y espero que breve, la cual quisiera que la vieran quisiera de alguna manera explicárselas para que lleguemos al punto final de la ponencia. Rodrigo, ¿la podrías poner, por favor? Perfecto. Listo. Entonces,
Ciertamente, yo en 2013 escribí un libro que se llama Suicidio, solución definitiva al problema temporal, porque yo estoy convencido que eso es el suicidio. El suicidio es una solución, sí es una solución, porque definitivamente termina con los problemas que tiene el sujeto. Sin embargo, el terrible problema es que es una solución definitiva a algo que iba a pasar, algo que iba necesariamente, acuérdense lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial o lo que sucedió en el sismo del 85, lo que está sucediendo ahora en la pandemia. Todo termina por pasar. Por cualquier situación, cualquier problema, por grave que sea, tiende a pasar, es una realidad. Sin embargo, el suicida no lo puede ver así. El suicida percibe que su problemática, su emocionalidad, su desesperanza, su depresión van a ser perennes, se van a quedar y por lo tanto toma esta decisión. Este libro que lo escribí en el 2013, después con el tiempo, la editorial Planeta se lo quedó y le puso este nombre que a mí no me encanta, pero pues así le puso la editorial. Le puso Suicidio, Prevención y Apoyo para Casos de Emergencia. Aunque es el mismo libro que escribí en el 2013, Solución Definitiva al Problema Temporal. Entonces, tomando en cuenta esto, que desde mi punto de vista, el suicidio no es que sea un error, es una solución definitiva a algo temporal, vamos a ver lo que sigue. Gracias, Rodrigo. Oye, vamos a hablar acerca de las realidades sobre el suicidio. La realidad es que un suicida no quiere realmente morir. Lo que busca es dejar de vivir con sufrimiento y sin un sentido existencial. Eso es el primer punto que necesitaríamos entender al hablar de suicidio. El suicida, en el fondo, no quiere morir, quiere dejar de vivir como está viviendo, pero no puede ver la diferencia. Entonces, el primer paso en la atención, pero también en el diagnóstico de un suicidio es comprender que es tanto el nivel de sufrimiento que la persona no puede diferenciar entre morir y dejar de vivir como está viviendo. Siempre vamos a apostarle a lo segundo. Vamos a acompañarlo a que deje de vivir como está viviendo, porque para dejar de sufrir no es necesario morir. Acuérdense lo importante de esto. Para dejar de sufrir no es necesario morir. Gracias, Ro. Ok. Oye, el suicidio, como nos los empezabas a explicar, ¿es una decisión impulsiva? No. El suicidio requiere de todo un proceso que básicamente se divide en 3 fases. Todos los suicidios consumados se dividen en 3 fases. La primera, ideación suicida. La segunda, comportamiento suicida. Y tercero es plan suicida. Les voy a explicar brevemente, porque estoy convencido que en otra conferencia la van a ver a detalle, cómo se empieza a gestar esta hiedra, esta semilla de hiedra del suicidio. La ideación suicida tiene que ver con esta sensación de la persona que estaría mejor muerta que viva. La ideación suicida no empieza con quisiera suicidarme. La ideación suicida comienza con una creencia de que ojalá y me muriera. ¿Y cómo comienza o cómo se da esta primera fase? Evidentemente la persona está en crisis, la persona está deprimida, la persona está desesperanzada y simplemente empieza a fantasear o a desear morir. No fantasea y no imagina quitarse la vida, pero empieza a desear de ojalá y me dé un infarto en la noche, ojalá y me atropellen, ojalá y me dé una enfermedad terminal, y empieza a imaginar de alguna manera como el alivio que sería en su vida el morir, aunque no puede ver, no imagina en esta primera fase cómo se quitaría la vida. Entonces, la primera fase tiene que ver con esta creencia de que estaría mejor la persona muerta que viva y que todos a su alrededor estaríamos mejor sin ella. Primera fase, ideación suicida. Todo comienza con una idea. Así es el suicidio. Todo comienza con una idea. La siguiente, Ro, porfa. Ok. ¿Qué sucede conforme pasa el tiempo? Pues definitivamente, no por desear algo, significa que se vuelva realidad.
¿no? Si no, todos nos hubiéramos sacado la lotería, o todos estaríamos flacos y con cuadritos, o todos tendríamos una vida de ensueño. No por desear algo significa que se vuelva en realidad. Entonces, esta ideación suicida empieza de alguna manera, a transformarse en algo que se llama comportamiento suicida. Yo le llamo jalándole los bigotes al león, porque el comportamiento suicida no tiene que ver con con ningún intento suicida, pero tiene que ver con empezar a correr riesgos que antes no corría. Es a lo que yo llamo jalándole los bigotes al león. Les voy a dar un ejemplo. Es cuando, por ejemplo, el joven, ¿no?, se arranca en el periférico a manejar a 180 kilómetros por hora después de una fiesta borracho. Él no lo está haciendo para quitarse la vida, pero está corriendo un riesgo que podría quitársela. Es cuando el joven o la chava empieza a consumir drogas, cuando empieza a tener sexo sin protección, cuando empieza a exponerse a una situación social donde hay mucho, o sea, no es que vivamos en Suiza, donde es una sociedad totalmente protegida y cuidada. La gente empieza a ponerse en riesgo con el objetivo de probar a la vida o retar a la vida a ver si la vida nos hace el favor. Oye, y cuando el chavo se mata a 180 kilómetros por hora, o cuando la chava se infecta, o cuando la secuestran y la matan, ¿es un suicidio? No, porque acuérdense que suicidio tiene que ver con una acción concreta y clara para quitarme la vida. Esto, aunque podría parecer un suicidio, o sea, por ejemplo, el chavo que se da una sobredosis de alcohol o de droga, o que choca, o aquella persona de alguna manera que corre un riesgo innecesario y se expone y se quita la vida o termina perdiendo la vida. No se trata de un suicidio porque no lo estaba haciendo para morirse. Lo estaba haciendo para correr un riesgo. Suicidio tiene que ver con una conducta concreta y clara para quitarnos la vida. Entonces, en esta segunda fase, además de tener la ideación suicida de que yo estaría mejor muerto, pero no me atrevo todavía a generar un plan concreto y claro para quitarme la vida, empiezo a ser imprudente, a ponerme en riesgo, a correr la posibilidad de tener un accidente y ese accidente me quitara la vida. Esta segunda fase todavía no se habla de suicidio, pero el suicidio se está cocinando a fuego lento en un cultivo que empieza a ser muy peligroso. La tercera fase, Ro, ¿cuál es la siguiente fase? Ok. La tercera fase por la que pasa un suicida se llama plan suicida. ¿Cuándo, dónde y cómo? Entonces, para empezar a medir el riesgo, porque yo sé que para eso me invitaron, para que hablemos un poco de cómo se mide el riesgo de una persona suicida, no es lo mismo que un paciente llegue a mi consultorio y me diga, oye, ¿sabes qué, José Luis? Desearía morirme, a que un paciente llegue y me diga, ¿sabes qué? Estoy pensando quitarme la vida el próximo viernes a las 12 del día que no hay nadie en mi casa, con la corbata que me regaló mi papá en la graduación y me voy a colgar del candil. Definitivamente, el riesgo, parte del riesgo, tiene que ver con en qué proceso, en qué fase del plan suicida está el individuo. Entonces, no es lo mismo, o sea, insisto, alguien que tiene simplemente deseos de morir, a alguien de alguna manera que tiene el plan, que ya realizó el plan. A mayor esté formulado y esté concretado el plan, evidentemente mayor será el riesgo. Oye, y más o menos en promedio, ¿cuánto tiempo lleva desde que una persona tiene la primera ideación suicida a que lleva a cabo el intento suicida? En promedio, más o menos 9 meses. Si ustedes se fijan, el suicidio es todo menos algo impulsivo, a menos de los problemas de impulsividad de los que les hablé. Tristemente, así de grave es el suicidio, una muerte se pierde en este mundo cada 40 segundos por suicidio. Y significa que esta persona, por lo menos durante 9 meses, estuvo pensando y fantaseando con su muerte. Oye, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que detona
el cuándo llevar a cabo el plan suicida. Eso es lo que podría parecer impulsivo. Muchas veces los suicidios pueden parecer impulsivos porque lo que rebasa el vaso, lo que hace que la gota se derrame, es una situación que de alguna manera, que esa situación hace que el plan que ya se tenía a cabo se llevara. O sea, el plan que yo ya había planeado, o sea, el plan planeado, el plan de alguna manera que yo ya tenía listo, hay algo que derrama el vaso y me motiva o me incentiva a llevarlo a cabo. Entonces, les voy a dar un ejemplo. Es que, ¿sabes qué? Se suicidó porque lo cortó la novia. Se suicidó porque se quedó sin trabajo. Se suicidó porque perdió México en el Mundial. No. Había una gran desesperación, una gran desesperanza, una gran crisis de vida. Había un plan suicida y generalmente una última gota derrama el vaso y hace que se lleve a cabo el plan suicida. Por eso podría parecer que el suicidio es impulsivo, cuando en realidad, en general, no lo es. Oye, José Luis, ¿y todos estamos en el mismo riesgo suicida? No, definitivamente no. Afortunadamente no. Oye, José Luis, ¿todos los suicidas están deprimidos? En general, sí. La depresión es la enfermedad más dispersa a lo largo del orbe, o sea, por lo menos 1 de cada 5 personas está en depresión, aunque no lo sepa, algún tipo de depresión, pero afortunadamente no todos los deprimidos intentan suicidarse. Oye, y más o menos, ¿quiénes están en mayor riesgo suicida? Ahorita se los voy a explicar. Ro, ¿podrías poner la siguiente, por favor? Ok, fíjense. José Luis, ¿hay ciertas personas que están en mayor riesgo suicida? Definitivamente sí. Aquí les puse de alguna manera como cuáles son las personas que están en mayor riesgo suicida. Riesgo estimado de consumar suicidio en el caso de enfermedades o de trastornos mentales. O sea, es decir, una persona que no está deprimida corre muchísimo menor riesgo de cometer suicidio o de autolesionarse que una persona que está en depresión y que está en desesperanza. Entonces, ¿cuáles son las personas que están en mayor riesgo suicida? Definitivamente aquellas que tienen trastorno afectivo bipolar, lo que antes se conocía con manía depresión. El padecimiento que es más comorbe sobre todos los demás con suicidio es el trastorno bipolar. Después, tiene que ver con la depresión mayor. Si se acuerdan, yo les decía que hay muchos tipos de depresiones y que la depresión en general es lo que es altamente comorbe con suicidio. Primero, el trastorno bipolar. Segundo, la depresión mayor. Tercero, la adicción o abuso de sustancias psicoactivas. ¿Por qué, José Luis? Y les voy a explicar algo muy duro. La realidad es que ir en contra del instinto de vida es algo profundamente difícil. O sea, nuestro instinto más arraigado, el instinto más central en cada uno de nosotros, de los seres vivos, es el instinto de supervivencia. Para ir en contra de este instinto y lograr quitarnos la vida, se requiere, ¿no? Dice el mito, ¿no? Solo se suicidan los cobardes, los valientes y los locos. Definitivamente se requiere de pérdida de autocontrol. ¿Qué hace el alcohol? El alcohol lo que hace antes que nada es que deprime. ¿Qué es lo que deprime? Antes que nada el autocontrol. Deprime el sistema nervioso, deprime nuestra conciencia. Por eso cuando estamos borrachos decimos imprudencias, nos ponemos a bailar, decimos lo que nunca diríamos conscientes o en nuestros 5 sentidos, pero sobre todo deprime el autocontrol. Entonces, imagínense una persona que ya tiene la ideación suicida, que ya está en comportamiento suicida y que tiene un plan suicida y toma alcohol y deprime su autocontrol. Justamente es mucho más factible que una persona alcoholizada lleve a cabo el suicidio que una persona que no lo está. Les voy a dar estadísticas de la OMS en México. El 77% de las personas que intentan suicidarse traían alcohol en la sangre al momento de hacerlo. En el 44%, en el 86% de los casos de suicidios consumados, el paciente tenía alcohol o droga en la sangre.
En el 44% de los asesinatos en México, el homicida traía alcohol en la sangre. ¿Por qué? Porque el alcohol deprime el autocontrol, que es justamente lo que necesita deprimir una persona para poder llevar a cabo su plan. Entonces, por eso el alcohol es tan comorbe con el suicidio. Entonces, una persona que abusa constantemente del alcohol definitivamente tiene más probabilidades de cometer suicidio que una que no consume alcohol. Siguiente, trastorno límite de la personalidad, ¿no? Lo que se conoce como borderline disorder o trastorno border de la personalidad. Y ahorita van a entender por qué. Oye, es cierto que una persona border, en general son mujeres, el 90% de las pacientes con trastorno límite de la personalidad son mujeres. Oye, ¿realmente se querían morir? ¿O realmente fue un intento suicida o fue una manipulación? Ahorita lo vamos a ver. En el trastorno border o en el trastorno histriónico de la personalidad, que es el siguiente, es mucho más la manipulación que un intento real de suicidio. Pero ¿qué sucede con alguien que está constantemente manipulando con esto? Tiene que llevar el intento suicida, entre comillas, cada vez a un punto mayor. Y en ese intento o en ese punto de llevarlo más lejos, puede ser que se le pase la mano y que la persona muera. Aparentemente va a ser un suicidio, aunque en realidad no se trataba de tal porque la persona estaba manipulando, no quería morirse, aunque de alguna manera, aunque para nosotros, los que nos quedamos, se trató de un suicidio, puede ser que en el fondo era un parasuicidio. Ahorita se los voy a explicar. Después, el trastorno dependiente de la personalidad. Si tú te vas, me quito la vida. Si me dejas, me mato. Hay personas que definitivamente creen que no pueden seguir adelante sin esa persona que les da un sentido de vida. Y las personas dependientes, que acaban siendo codependientes de una persona, corren un riesgo suicida. Siguiente, la esquizofrenia. Y la esquizofrenia no por otra cosa, sino por el infierno, que es vivir atormentado por una realidad que está produciendo mi cabeza. Pero en general, básicamente quiero que se queden con esto. El riesgo tiene que ver, el riesgo real de un intento suicida con depresión y adicción y el riesgo de que se me pase la mano en una manipulación o en un falso intento suicida con trastornos de personalidad que son el límite y el histriónico. Básicamente, vamos a retomar esto cuando veamos cómo se diagnostica un intento suicida. La siguiente, mi querido Ro, por favor. Ok. Oye, ¿y cómo estamos aquí en género? ¿Es cierto que los hombres y las mujeres tenemos la misma probabilidad de cometer suicidio? No. Definitivamente, por género, los hombres tenemos mucho más probabilidad de morir por suicidio que las mujeres. Aunque les voy a explicar algo que es bastante interesante. En general, de cada 3 intentos suicidas, 2 son femeninos y 1 es masculino. Pero de cada 3 suicidios consumados, más o menos, 2 son masculinos y 1 es femenino, ¿no? Eso es más alto, pero imagínense que de cada 3 intentos suicidas, 2 son femeninos y 1 es masculino. Pero de cada 3 suicidios consumados, 2 son hombres y 1 es mujer. Oye, ¿significa que los hombres somos más listos para suicidarnos? No. ¿Significa que los hombres somos más eficientes en la vida? Definitivamente no. ¿De qué depende? Básicamente de 2 cosas. En general, la manipulación, el manipular con un intento suicida es mucho más femenino que masculino. ¿Por qué? Porque el trastorno border y el trastorno histriónico de la personalidad se tienden a presentar mucho más en pacientes femeninos que en masculinos. Por eso la manipulación por suicidio tiende a ser más femenina que masculina. Y en general, también tiene que ver mucho con los métodos que tradicionalmente han usado los hombres y que tradicionalmente han usado las mujeres. Esto no tiene que ver con machismo y no tiene que ver con una cuestión de quién es mejor que otro. En general, el hombre que intenta quitarse la vida lo hace de manera muy violenta. Les voy a explicar básicamente cuáles son los 3 métodos que utiliza estadísticamente un hombre para quitarse la vida. Primero,
ahorcamiento. Es muy difícil sobrevivir a un intento de ahorcamiento. Porque si me cuelgo, la probabilidad de que la cuerda o que la corbata o que la soga se rompa es muy baja. La probabilidad de que el nudo se deshaga es muy baja. La probabilidad de éxito ante un ahorcamiento es muy alta. Los hombres utilizan, primero, el ahorcamiento, 2, arma de fuego, y 3, aventarse de algún edificio muy alto. Entonces, la realidad es que para sobrevivir a uno de estos 3 eventos es muy complicado. Por eso, los hombres en general, el hombre en general que intenta quitarse la vida, no está manipulando. En general, el hombre que intenta quitarse la vida lo consigue por el método tan eficiente que está utilizando. Tradicionalmente, acuérdense que la mujer tiende a proteger hasta el final mucho más a los suyos que el hombre. El hombre somos mucho más violentos, mucho más agresivos, muchos más torpes, muchos más güeyes y mucho menos protectores de los nuestros. La mujer no. La mujer piensa aún en el suicidio, aún buscando devolverle la culpa y el enojo hacia el entorno que la rodeaba, busca proteger a su familia y a sus seres queridos. No es lo mismo abrir la puerta y encontrarte con una persona colgada, que es terrible. Yo que me dedico a intervención en crisis y que he realizado varias, es terrible, o una persona que se dio un balazo en la cabeza y que es terrible la escena, a encontrarte a una persona que aparentemente está dormida en su cama. La mujer tiende a quitarse la vida o a intentar quitarse la vida con métodos que son la intoxicación. En general, lo que intenta es la intoxicación con medicinas, la intoxicación con sustancias, o sea, con algún tipo de amoníaco, con algún tipo de ácido muriático o algún tipo de intoxicación por gas o por alguna otra sustancia. La probabilidad de sobrevivir a esto sí es mayor que los métodos antes mencionados. ¿Por qué? Porque créanme, lo que yo he aprendido a lo largo de estos años de dedicarme a ser terapeuta es que el cuerpo es muy resistente. Matar al cuerpo, o sea, matar nuestro cuerpo, en serio que requiere de todo un compromiso. Entonces, hay personas que definitivamente, a pesar de que están convencidas de que se quieren quitar la vida, utilizan un método que no es lo eficiente que ellos esperaban y entonces sobreviven al intento suicida. ¿Cuál es el problema? El problema es que una persona que intenta suicidarse, aún con tratamiento, tiene el 60% de probabilidades de volver a intentarlo. Es una realidad durísima. Sí, una persona que intente quitarse la vida tiene el 60% de probabilidades de volverlo a intentar aún con tratamiento. Entonces, ok, tomando en cuenta lo anterior, ¿quiénes están en riesgo y por qué? Estamos en riesgo mucho más los hombres, porque más o menos tiene que ver con entre el 70 y el 80% de los suicidios consumados. Cambian mucho las estadísticas, pero están entre un 70 y un 80%. Y la mujer, a la mujer se le atribuye el 65%, entre el 65 y el 70% de los intentos de suicidio. Personas en mayor riesgo, obviamente los hombres, y es muy claro, entre 15 y 25, que es la edad de crisis de la adolescencia y de la juventud temprana, cuando tenemos que empezar a trabajar, cuando empezamos a vivir nuestra vida amorosa, cuando nos enfrentamos a la realidad social, cuando de alguna manera nos enfrentamos a tener que empezar a ser independientes, y después el otro grupo en mayor riesgo son los hombres de 60 en adelante con problemas económicos. José Luis, ¿qué has observado a lo largo de tu vida profesional? Lo que yo he observado es que en general es muy raro que a mí me toque atender un caso de suicidio masculino que no hubiera tenido algún problema económico. Me refiero a la gente mayor de 60. Los hombres, justamente por el rol que tenemos en la sociedad, cuando tenemos problemas económicos, problemas serios económicos, casi en la última etapa de la vida, nos sentimos perdedores y para muchos hombres no hay otra solución más que el suicidio. Lo que yo he observado es que el suicidio en hombres mayores tiene que ver con problemas económicos, y en hombres jóvenes tiene que ver con problemas de dependencia amorosa, problemas de drogas
y problemas de fracaso académico. Oye, ¿con qué más se relaciona el riesgo suicida? Pues se relaciona con problemas económicos, como lo habíamos platicado, se relaciona con enfrentar un divorcio o enfrentar una separación. Acuérdense que los hombres somos mucho más dependientes que las mujeres. Cuando yo me formé en tanatología, esto es un dato chistoso, les cuento que, bueno, fue hace muchos años, yo era muy chavito, tengo 49 y tenía en ese entonces creo que 24. Bueno, les cuento que en la especialidad éramos 100 estudiantes, 98 mujeres y 2 hombres, como generalmente sucede en psicología. Y les cuento esto porque me acuerdo que llegamos al tema de la viudez y nunca se me va a olvidar cómo me reí cuando al momento que empezamos a hablar de la viudez y cómo se trataba un duelo con respecto a la viudez, las mujeres, una mujer levantó la mano y dijo, a lo que seguramente han oído y que se van a reír, que una mujer, por desgraciada que sea, se merece por lo menos 7 años de viudez. Y se rieron todas y yo no comprendía y me explicaron que es cierto y eso que aprendí a los 24 y que en realidad es cierto. O sea, se habla de la viuda feliz, pero nunca se va a hablar del viudo feliz. ¿Por qué? Porque los hombres somos muy dependientes de la pareja. Y muchas veces cuando la pareja se muere, el hombre es tan dependiente que decide morir también. Cosa que no sucede generalmente con las mujeres que pierden a su pareja. Enfrentar un divorcio o la viudez. Problemas de violencia intrafamiliar en caso de ser adolescente. Esto es terrible cuando eres niño, porque la incidencia de suicidio en niños cada vez es mayor. Cuando vives en un ambiente familiar altamente violento, muchas veces la única solución que puedes ver es quitarte la vida para dejar de sufrir. O la historia de un hogar roto en la infancia aunado a la soledad en la edad adulta. Póngase a pensar en aquella persona, en aquel hombre que vivió en un hogar totalmente roto, disfuncional, que en la edad adulta empieza una relación de pareja, codependiente, enferma, si me dejas, me mato, y justamente lleva a cabo su fantasía autocumplidora. Rompe porque la tosiga, porque la acosa, porque cela a su pareja, y puede ser que se dé un suicidio por una historia de abandono. Y el último, obviamente, por un desorden o una enfermedad mental, como sería la depresión o cualquier tipo de trastorno asociado a la depresión. Es que hay 12 diferentes, no es el tema de hoy, pero acuérdense que hay 12 diferentes tipos de depresiones. Entonces, los hombres estamos en mucho mayor riesgo de consumar un suicidio que las mujeres. Y Rob, el último, porfa. Ok, fíjense, esto es lo más importante. ¿Cómo se clasifica un intento suicida? Y por eso decidí hacer una presentación y no únicamente darles una plática. Y quiero que vean este cuadrito. Se clasifica según el resultado y según la intencionalidad. Si se fijan, hay 2 variables, intencionalidad y el resultado. ¿Qué sucede cuando hay una intencionalidad alta y el resultado es la muerte? Mi intención es morir y el resultado, o sea, mi intencionalidad de morir es alto y el resultado es la muerte. Aquí, en este cuadrante, en el primer cuadrante, se da el suicidio consumado. El paciente quería morir, se colgó y lo consiguió. El paciente quería morir, se aventó de un 10º piso y lo consiguió. Eso es el suicidio consumado. Pero, ¿qué sucede cuando la intencionalidad era escasa? Fíjense en el segundo cuadrante en la derecha, en el cuadrante a la derecha superior. Cuando la intencionalidad era escasa, yo no me quería morir, pero el resultado fue la muerte. ¿Se acuerdan que yo les decía de la segunda fase del comportamiento suicida, jalando los bigotes a león? Aquí se ubican estos casos. El chavo iba a 180 kilómetros por hora y sí se estrelló. La chava de alguna manera salió corriendo del antro y sí la atropellaron y sí se murió. La chava fue secuestrada porque se puso en riesgo, estaba en una relación codependiente con un sociópata y sí la mató. Aquí está muerte accidental o muerte por acciones destructivas indirectas. Oye, José Luis, hay gente que se suicida poco a poco. Es decir, los fumadores se suicidan poco a poco. No, no es cierto, porque nadie fuma para morir.
oye, un alcohólico se suicida poco a poco. No, acuérdense que para que hablemos de suicidio, tiene que haber una acción concreta y clara para quitarme la vida. Sin embargo, la consecuencia de fumar durante 40 años es la muerte y se ubica aquí, muerte por acciones destructivas indirectas. La consecuencia de beber en exceso durante muchos años en la vida se manifiesta con cirrosis, con problemas hepáticos, con problemas renales, con problemas cardíacos y puede resultar en la muerte. La intencionalidad era escasa porque yo no bebía para morir, sin embargo, me morí. Pero esto no es suicidio, es una muerte accidental o muerte por acciones destructivas indirectas. Lo mismo sucede con el síndrome de automutilación, aquellas personas que se lastiman y se cortan para anestesiar el dolor. No lo hacen para morir, pero a veces se les pasa la mano y se desangran o se provocan un problema serio de salud que termina con su vida. Lo mismo sucede con los pacientes con trastornos de la conducta alimentaria. Ningún bulímico vomita o ninguna anoréxica deja de comer para morir, aunque el resultado pueda ser la muerte. Oye, ¿qué sucede con el tercer cuadrante? Aquel que tenía una intencionalidad elevada, pero que el resultado fue la vida. Aquí sí se habla de una tentativa de suicidio. Yo les voy a contar, y se los puse, sé que va a haber de alguna manera como un resumen de la plática, ahí se los puse para que no se les olvide. Cuando yo hice mi especialidad en intervención en crisis, me tocó hacerla en un hospital gubernamental que se llamaba el GA González. Bueno, yo, psicólogo, estaba en un grupo imagínense, me metieron en el grupo de terapia intensiva y obviamente pues me tenían casi sentado en la esquina sin hacer nada. Y resulta que llegó una paciente que había tenido un intento suicida, así me lo dijo el doctor. A mí me dicen, Dado, me dijo, a ver, Dado, te lo encargamos porque, dice que intentó quitarse la vida, pero la realidad es que no, solo fue una manipulación. A ver qué le puede sacar. Y fíjense qué importante, era una trabajadora doméstica muy deprimida, que había muerto en un accidente sus 2 hijos y su esposo 2 años antes. Y en un momento de desesperación, en la casa en la que trabajaba, fue y se tomó todas las pastillas que tenía su patrona para morirse. Pero resultó que las únicas pastillas que tenía la patrona, se tomó 2 botes, era Melox. Ella no sabía para qué era el Melox, pero ella se tomó 2 frascos de pastillas para morir. ¿Qué creen? Claro que no fue una manipulación, porque ella hoy sabe que el Melox no mata y la próxima vez que lo intente buscará una sustancia que sí lo haga. Aquí están las tentativas de suicidio reales, esos intentos reales de suicidio que afortunadamente terminan en un intento de suicidio fallido. Yo les comparto con muchísimo dolor que estaba trabajando hasta hace muy poco con un joven, bueno, un hombre, tiene 40 años, pero un chavo de 40 años que tiene unos problemas serios de adicción. Entonces, lo internaron, salió del internamiento y recayó. Y al momento de recaer, pues hay un protocolo muy claro con la familia. Y el protocolo de la familia es que no puedes aceptar de regreso al adicto si no decide internarse o no decide seguir algún tipo de tratamiento. Y para no hacerles el cuento largo, el cuate fue, la familia, ¿no? Supervisado por mí, o sea, lo internaron en Monte Fénix porque requería de un tratamiento para volver a estar sobrio. El cuate se escapa de Monte Fénix y después de 3 días se avienta de su departamento del 9º piso. Afortunadamente, no sé cómo, el cuate está en terapia intensiva y sobrevivió. Esto, claro que fue una tentativa de suicidio. O sea, este cuate realmente se quería morir y no entiendo cómo su cuerpo sobrevivió. No lo entiendo. Es tan fuerte que no entiendo cómo su cuerpo sobrevivió. Bueno, esto es una tentativa de suicidio. Oye, ¿y qué sucede cuando la intencionalidad es escasa y el resultado es la vida? Esto es un parasuicidio y es un falso intento suicida. ¿Se acuerdan que hablábamos de los trastornos de personalidad? De la border, de la histriónica o del histriónico, que llaman la atención con un falso intento suicida. Esto se llama parasuicidio.
Entonces, para evaluar de alguna manera un intento suicida, vamos a ver cuál fue el resultado y vamos a medir la intencionalidad. Así se mide un intento suicida. Evidentemente, no siempre, sobre todo con las personas que manipulan, hay que tomar en cuenta lo que dicen, pero las acciones hablan por sí solas, ¿no? No es lo mismo tomarte 2 frascos de pastillas, como lo hizo la paciente a la que atendí hace muchos años, a tomarme 8 cebalines, ¿no? 3 ribotriles y hacerme el desmayado. O sea, lo que les quiero decir es que es un tema muy complejo porque estas personas que están en parasuicidio requieren de atención, pero no porque se vayan a quitar la vida, sino porque únicamente tienen como herramienta de afrontamiento del conflicto la manipulación. Así se mide el riesgo suicida. No es fácil, no siempre es fácil, pero oye, José Luis, danos un tip para saber cuando se trató de un suicidio consumado o una muerte accidental. Generalmente, lo que diferencia el suicidio consumado de un suicidio, de una muerte accidental, es la carta póstuma. En general, una regla es que el suicida deja una nota, una carta, un manual, deja una petición que hacer con su cuerpo, con sus pertenencias. Una persona que muere por un comportamiento suicida, que no era suicida, pero que termina en muerte, en general no ha preparado su carta póstuma. En general, esa es la diferencia. Y también, o sea, oigan, y nada más por último, ¿qué sucede con los parasuicidas? Pues lo que sucede con los parasuicidas es que, o sea, esta vez no le atiné, pero para manipular voy a tener que seguir, voy a llevar, mi siguiente intento suicida voy a tener que llevarlo a otro nivel. Y al momento de llevarlo a otro nivel, ¿qué creen? Ese día sí me tomé las 30 pastillas, sí me tomé el whisky, y yo estaba calculando que llegara el marido en 35 minutos. Pero maldita maldición, ese día hubo un aguacero, hubo, como la semana pasada, llega un huracán al sureste y el marido se queda en el tráfico y llega 3 horas después y llega demasiado tarde. ¿Qué sucede? Lo que empezó siendo un parasuicidio, cuando no hay tratamiento, termina en una muerte que parecía un suicidio. ¿Qué diferencia? Nuevamente se los digo. En general, un suicidio consumado, hay una carta póstuma en la cual el suicida, por medio de esta carta o por medio de esta nota, explica hacia quién iba dirigida el enojo. Acuérdense que el suicida, en el fondo, lo que busca es regresar toda la culpa y el sufrimiento que tengo a esa persona o a esas personas que me hicieron cargarla. Y tristemente lo consigue. Superar una muerte por suicidio es muy complicado. Ahora, yo sé que estamos muy cortos de tiempo, sé que después de mí va a haber otros conferencistas, sin embargo, sé que nos quedan 5 preguntas y quiero saber si hay alguien que tiene una pregunta, un comentario o alguien que me explique cómo es esta dinámica. Mi Roque sigue. Perfecto, muchísimas gracias, maestro. Digo, no tengo palabras para todo lo que acaba de exponer, sumamente importante. Nada más dejo de compartir. Y vale, tenemos el tiempo ya muy corto y nos alcanza para una de las preguntas que nos hicieron en Facebook, que dice, ¿por qué el trastorno borderline se presenta más en las mujeres? Mira, miren, les voy a decir, o sea, sin entrar a detalle, porque fíjense, soy psicólogo clínico, pero no soy investigador psiquiátrico. Es un fenómeno, así como hay trastornos más masculinos como la sociopatía de cada 3, 2 son hombres y 1 es mujer, hay trastornos que se tienden a presentar más en mujeres que en hombres. ¿Por qué? Lo desconozco, pero simplemente así sucede. Trastornos masculinos, por ejemplo, la sociopatía, la impulsividad. Trastornos femeninos es mucho más la depresión, el trastorno border y el trastorno histriónico. Un trastorno que es más masculino es el narcisismo, por ejemplo. Otra pregunta, mi Ro. Ok, vale, sí, alcanza una más. Una más aunque sea. Tenemos muy justo el tiempo. Dice, un paciente esquizofrénico en intento de suicidio con benzodiazepinas tiene un porcentaje alto de consumo de suicidio.
Es que, y ahora sí que la respuesta es depende muchísimo de cuántas benzodiazepinas se tomó. O sea, el riesgo, no por ser esquizofrénico, su cuerpo va a resistir más o menos que de una persona que no está trastornada. Depende muchísimo de la cantidad de benzodiazepinas que consuma. Perfecto, muchísimas gracias, maestro. Y desafortunadamente se nos ha terminado el tiempo. Vaya, como... Me metiste tarde, conste, que yo me quería quedar más tiempo. Es broma, mi Ro. Es broma. Muchas gracias. Ro, muchas gracias y muchas gracias al simposio por invitarme. No, al contrario, muchísimas gracias a usted por compartirnos vaya, hasta su experiencia con toda la presentación. En verdad, o sea, pareciera que estos temas nada más es suicidio y ya, ¿no? La persona se mata y ya, y hay que evitarlo. Y no, o sea, tiene todo un trasfondo muy, muy amplio. No por nada se está haciendo un simposio nada más de 3 días, ¿no? Y cada quien está hablando de cosas muy distintas. No lo dudo, y nada más, mi Rob, de verdad se los comparto. Yo nunca dejo de contestar una pregunta. Y a lo mejor no hay ninguna, a lo mejor hay muchas. Si se meten a mi página, me dicen Dado. Ya luego, porque soy chaparrito y cuadrado y todos mis hermanos son altos, y me pusieron Dado. Bueno, el punto es, si se meten a www.dado-canales, ahí vienen mis datos, y si necesitan alguna duda, me escriben un mail, denme máximo 5 días y contesto todas las preguntas. Dado-canales, correcto. Dado-canales. Vale, a continuación estoy presentando pantalla con el reconocimiento, si se alcanza a ver. Sí, muchísimas gracias, compadre. Perfecto. ¿Qué pues... tal? Pones Dado. École. Preven hace Cuidando y Pensando en tu Salud y la Facultad de Psicología de la UNAM otorgan el presente reconocimiento al maestro José Luis Canales Dado por su participación en la conferencia Clasificación del Intento Suicida. ¿Cómo identificar el riesgo? En el primer Congreso Internacional y segundo Simposio Nacional sobre la Prevención del Suicidio y Promoción de la Salud Mental de Niños, Niñas y Adolescentes, los días 25, 26 y 27 de agosto del 2021. Espero la ponencia haya sido de su agrado y nos vemos al rato después del receso. Que tengan excelente día. Gracias, Rodrigo. Gracias a todos. Un abrazo.